cómo convertirlo a usted, que nos está viendo, en un cerdo capitalista y que cuide su dinero. De eso estamos platicando hoy aquí en Esferas con Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, que se presenta aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta que es su edición número 25. Y la verdad es que la plática está bien sabrosa porque Sofía tiene la virtud, como otros economistas, de aterrizar las finanzas y de ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Le platicaba que yo la asocio mucho con Luis Miguel González, un periodista y compañero y amigo, que ahora es el director del Economista, porque las finanzas las explican tan bien que uno termina entendiéndolo todo y pensando que son fáciles, porque en general las finanzas las vemos así en grandote y decimos, qué cosa más difícil, ¿no, Sofía? Sí, la verdad es que cuando nos empiezan a sacar formulejas o signitos de porcentaje y no sé qué, pues la verdad es que sí da miedo. Pero si tú empiezas a ver realmente lo que hay detrás, es sencillo. O sea, el mejor ejemplo de cuándo debes de comprar en la bolsa es el kilo de jitomates, ¿no? Por ejemplo. Las mamás cuando van al mercado, pues, si ven que el kilo de jitomate está carísimo, ¿qué hacen? Pues buscan un sustituto o compran solamente poquito. Claro, pero o el si Nor Suiza, ¿no? Por supuesto, Nor Suiza. Pero si ven que de repente bajó mucho, pues sobre todo las abuelas que son más previsoras, no, pues vengan Compran nosotros más, y hasta hacen puré, congelan, exacto, lo que se puede, ¿no? guacamole y todo. Compran cuando está barato, ¿no? Entonces, ese es un poco, son principios que a lo mejor nosotros vemos, ay, pero ¿a poco eso que se ve tan difícil, que ese edificio que tenemos en Paseo de la Reforma en México con tantos cristales, la bolsa, ¿se puede parecer a un mercado? Sí, sí, se puede parecer a un mercado, ¿no? Y muchas cosas de nuestras finanzas se pueden ver de formas más sencillas. Estábamos platicando afuera del corte justamente el tema del crédito, ¿no? Ajá. Que ahí... Todos somos en México en general somos, la mayoría, un desastre con el crédito, ¿no? Sí, yo creo que en general, justo lo que platicamos es que, por ejemplo, las tarjetas de crédito no vienen con instructivo, ¿no? Te las dan, si acaso, con la bendición. Exacto. Pero, y que no, y además te vaya es un bien, sentir cuate. especial, ¿no? Porque, a ver, te la dimos, fue un súper favor, porque pasaste por una serie de requisitos y tú eres el elegido y los cumpliste. Por supuesto, entonces te sientes ¿no? así como con el superdiploma universitario, ¿no? Por supuesto, y lo que a veces no queda tan claro es, primero, cuál es el costo de eso, de ese préstamo, de ese dinero, y la otra es cómo funciona. Yo tengo el caso de un chico de la universidad que recién salió, bueno, más bien llegando a la universidad, le dio una tarjeta de crédito, y él nunca llegó a cachar que pues no era que pagara cuando quisiera, sino que hay fechas de corte. Ajá. Y fechas si no de pagas pago. ahí te siguen cobrando más. Te siguen cobrando intereses, pero sobre todo esta parte que yo creo que es muy interesante porque no tenemos muy claro cómo funciona. Entonces hay dos partes de la tarjeta de crédito. La primera es evidentemente esto del ciclo de pago. O sea, tú tienes en la tarjeta de crédito primero de un corte a otro, que esa es una fecha que te da el banco ya preestablecida, 30 días para gastar. Cuando cae el siguiente corte, tienes 20 días para pagar eso que te gastaste. Ajá. Es decir, si yo el 5 de diciembre me compro, o sea, es mi corte y pago algo el 6, lo tengo que pagar hasta el 5, o sea, se acaba mi corte el 5 de enero y lo tengo que pagar hasta el 25 de enero. Ya. Entonces, tengo todo este periodo para gastar. Pero ¿qué pasa llegando la fecha? Si yo pago el total, cero intereses. Cero. Ajá, y si el 25 o el 24 o el 23 yo pago todo lo que me gasté en ese mes, cero interés. O sea, la pantalla que me compré para Navidad, en el ¿cómo se llamaba en México el Black Friday? En el Buen Fin. En el Buen Fin, de a 10,300 pesos, los pago en enero y ni cero un intereses. interés. Perfecto. Y de alguna forma, si lo pensamos así, tuviste 3 quincenas para pagar juntar eso, esos para 10,000, juntar esos ¿no? 10,000. Ok. En cambio, si digo, bueno, ok, no voy a pagar el total porque no me alcanza, pero voy a pagar al menos el mínimo de la tarjeta, que es el 8% de tu deuda, pero no es un pago parcializado. Se sigue cargando intereses sobre todo lo que dejes tu pendiente, ¿eh? Sí, porque ese es otro de los errores, ¿no? Uno piensa que esos 800 pesos se abonan a los 10,000. Sí, y no, y que además se abona que una son parte. como si partemos los 2,000 en pedacitos de 800 y no es así. O sea, no es un pago parcializado, sino es tú optas por pagar menos del total y te cobran intereses sobre... Si dejas un peso pendiente o dejas el 80% de lo que debías pendiente, sobre eso te cargan los intereses. Ya. Pero si cobres al menos el mínimo, te cobran la tasa ordinaria. En México las tasas ordinarias andan como entre 15 y 65%, dependiendo qué tarjeta tengas. A ver, o sea, por esos 10,000 pesos que entre 15 y 65%. Ajá. Entonces ya no me salió esa pantalla, si yo no pagué el total, ya no me va a salir evidentemente en 10,000 pesos. Me va a salir dependiendo cuánto haya dejado
pendiente y cuántos meses siga con eso, pues Ajá. me puede salir en 11,000, 12,000, 15,000. Si solo pago el mínimo, a lo mejor hasta 20,000 pesos, ¿no? O sea, el doble. Wow. Y me puedo tardar muchos meses en pagarla. Pero ese no es el peor de los escenarios. Oh, es que con esto me estás confirmando que qué bueno que no tengo tarjeta de crédito. ¿Sabes qué? Yo creo que si tú usas la tarjeta, como en el primer caso, si pagas Ajá. todo mes con mes, es un excelente instrumento porque Sí. tienes crédito gratis Ajá. por 50 días. Claro. De alguna forma, si tú administras tus quincenas, O sea, tú compras te ahorita y jineteas pagas al en banco. 50 días. Exactamente. Sí, ¿verdad? Si tú manejas tu fecha de corte y tu fecha de pago, es una excelente Ok. opción. Pero ahora pensemos en la gente como este chavito que era un destrolongado con las fechas Ajá. y que se le olvidaba cuándo era su fecha de pago. Bueno, pues él, como no pagaba en la fecha ni siquiera el mínimo, entonces le cobran ya no la tasa ordinaria, sino una tasa de castigo que se llama tasa moratoria. O sea, peor que el 65%. Sí, pueden llegar a 120%. No inventes. Wow. Entonces, eso que compraste por un mes que te pases se puede Oye, esos no son pequeños cerdos duplicar. capitalistas, son malditos cerdos capitalistas. Pero también nosotros tenemos que aprender a leer los contratos y ahora sí que es como otros dichos, ¿no? Si no la controla, no la firme. Ajá. Necesitamos aprender a usar el crédito para las cosas que está destinado. Como te platicamos en el libro como platicamos ahorita fuera del aire, Ajá. en el libro hay justamente un ejemplo de una motocicleta que Si, un si chico quieres, quería. lo abrimos para que veas el ejemplo Justamente, práctico. Ahí está. el capítulo se llama Tu deuda no es culpa del banco, porque Ajá. mientras nos sigamos siendo las víctimas nunca vamos a salir de Sí, no, deudas. claro. Necesitamos aprender a usar las cosas. Entonces justo habla de una moto que se convierte en coche, una moto que costaba 50,000 pesos, pagada con una tarjeta que su tasa de interés es 40% y el pago mínimo solo 8%, pues pagas al mes 4,000 pesos. Ajá. Para ese caso, pues mejor sacas un crédito automotriz, ¿no? O sea, sí, hay coches con los que te terminas pagando 2,000 y tantos pesos al mes. Por supuesto. Y si tú la pagaras a tarjetazos, esta moto de 50,000 pesos, la acabarías de pagar, agárrate, en 13 años y 9 meses. Wow. Y el pago final serían 107,704 pesos. O sea, Más del doble. del doble. Y esto es precisamente por no saber que pagar solo el pago mínimo te alarga las deudas mucho. Ya. Tenemos que aprender a usar nuestro crédito de alguna Sí. manera. Déjame hacer una pausa en esta conversación, Sofía, para que nos sigas platicando cómo hacer para administrar de mejor forma nuestras finanzas con consejos prácticos a través de este libro que estás presentando aquí en la feria que se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Vamos a la pausa y después de la pausa regresamos para seguir hablando acerca de este tema y les vamos a decir también si esto aplica o no aplica en dólares. Regresamos.